Bendiciones a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales de Generación de Fuego. Hoy tenemos una nueva entrevista que le vamos a hacer a nuestro querido pastor Luis David del Valle. Pastor, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo para todos. Aquí estamos bendecidos pues en victoria. Siempre pues con la ayuda de Dios impartiendo el conocimiento, la sabiduría, pues y para todos aquellos que nos ven, prepárense porque se viene lo bueno. Claro que sí, pastor. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Bueno, como primera pregunta tenemos, pastor, ¿cuál es el don con el que fluye más y cómo opera en usted? El don. Bueno, yo creo que el Señor nos ha dado varios y muchísimos dones. Son diversidades de dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero dentro de mi ministerio, el cual el Señor me ha permitido poder dirigir, yo creo que uno de los dones que el Señor me usa es en lo que respecta a la enseñanza, lo que es la prédica. Y con eso pues el Señor de una u otra manera nos hace primero conocer más a uno mismo, pues, ¿no? Porque uno tiene que aprender mucho más de lo que el Señor nos habla mediante su palabra y de esa manera poder enseñar. Y es algo que prácticamente nos lo enseña si me permites, en Efesios 4:11. Nos habla, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos ahí que el Señor nos ha constituido para poder llevar aquella palabra de salvación, de vida eterna, mediante, en mi caso, pues, ¿no?, la enseñanza. Bueno, como segunda pregunta tenemos, pastor, para usted, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo para mí es una experiencia significativa dentro del cristiano, dentro del creyente. Nosotros deberíamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no olvidando ni tampoco dejar por alto que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces para mí el Espíritu Santo es esencial, es muy importante dentro de la vida del cristiano. Digo del cristiano y del creyente, pues no tan solo puedo decir en mi caso como pastor, porque el Espíritu Santo desciende sobre todo aquel que quiera o el Señor pues disponga que así sea que sea pastor, miembro, evangelista, pues dependiendo de cómo sea el llamado. Y es esencial. También aquí en Hechos 1:8, para entender un poco más del bautismo del Espíritu Santo, para que podamos entender que es un poder que Dios entrega, pues no dejando a un lado que es como una tercera parte, pues, ¿no?, una tercera persona, pero bajo el mismo Dios. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos da a entender que el Espíritu Santo nos permite ser testigos de la magnificencia, del poderío de Dios sobre cada uno de nosotros. Claro que sí. Bueno, como tercera pregunta tenemos, pastor, ¿qué cree que es lo más complicado que puede pasar un pastor en el ministerio? Muy buena pregunta. A ver, hay muchos factores, hay mucha problemática, lo cuales pues los siervos de Dios, los pastores que estamos al frente, atravesamos muchísimas problemáticas. Entre una de ellas puede ser de pronto la diferencia o el lugar que se da muchas veces dentro del hogar, dentro de la familia, la comunión familiar, porque se nos hace muy complicado el tiempo. A veces destinamos más tiempo a la obra, destinamos más tiempo al ministerio y descuidamos lo que Dios nos ha dado al principio, lo que nos dio primero, que en este caso es el hogar, la familia, ¿verdad? El matrimonio como tal. De aquí también hay otros factores, de pronto que tú des todo de ti en el ministerio, enseñes, de pronto plantes iglesia, de pronto enseñes discipulado, en pocas palabras, prepares al pueblo, y que dentro de ese pueblo que tú has preparado salga uno que de pronto divida la grey, o que de pronto salga o te traicione, en pocas palabras. O sea, son muchas problemáticas, Andresito, son muchas situaciones que nosotros como pastores atravesamos.
Pero lo más importante es que nosotros de una u otra manera no debemos de dejarnos llevar por ese tipo de circunstancias, pues, ¿no? Hablando sobre la traición, de pronto ese tipo de cosas que son un poco más fuertes, claro, ¿verdad? Sino más bien cuando estas situaciones pasan, acudir directamente a Dios. Y referente a lo de la familia, sí, hay que darle el tiempo que merece el hogar, tu matrimonio, o sea, tu esposa, tus hijos. No, ese es el hogar, esposa, esposo y tus hijos. Hay que darle el tiempo necesario y el lugar el cual pues Dios estipula. Pues, ¿no? Primero Dios, luego viene la familia, y yo creo que en un tercer lugar el ministerio, pues, y de allí trabajo, etcétera, después. Claro, o sea, siempre eso priorizando. A ver. Exacto. Bueno, entonces vamos con nuestra cuarta pregunta. Como cuarta pregunta tenemos, pastor, ¿cuál fue su proceso antes de llegar al ministerio? Muy buena pregunta. Una pregunta verdaderamente, oye, la hago, pero no, claro, es muy profunda esa pregunta. Sí, muy profundas. Bueno, uno de los procesos más, no digo fuerte, porque la verdad te voy a decir que el Señor a mí me ha librado de muchas cosas. Yo puedo decir, tampoco uno diga que Dios tiene favoritos, nada por el estilo. Todos somos iguales delante de la presencia y los ojos de Dios. Pero Dios a mí sí me ha librado de muchas cosas. Pero uno de los procesos los cuales salí, pues, ¿no? Es que yo estaba, pues, inmerso en muchas situaciones, pues, ¿no? Muchos problemas emocionales, más que nada. Y recuerdo tanto que en una noche, ya dirigiéndome a mi hogar, ¿verdad? Yo le hice una oración a Dios. Yo le dije, Señor, sácame del lugar donde yo estoy, hablando pues de un trabajo que yo estaba, ¿verdad? Ponme en un trabajo, ponme en un lugar en donde yo te pueda servir y yo te sirvo. O sea, eso pasó en un tiempo en donde yo estuve apartado, ¿verdad? Y recuerdo tanto que para ese tiempo yo ya estaba conociendo a quien es mi esposa, ¿verdad? Y yo puedo decir que Dios puso a mi esposa como un canal de bendición. Sí, gracias a aquello, yo pude atravesar el proceso de negación, en primero, pues no, porque cuando uno por lo generalmente se aparta, es bien duro. No les recomiendo que se aparten. No se los recomiendo. Exacto. Realmente. Tú, joven, usted, amigo o amiga que está oyendo, pues, si tú estás en los caminos de Dios, te aconsejo que no te apartes de Él. Porque es difícil volver. Y si vuelves, gracias a Dios, la misericordia de Dios te ha alcanzado. Amén. Porque si no vuelves, claro, créeme que como dijo Pródigo, es complejo, es bien complejo, es bien duro. Entonces, en ese tiempo que yo le pedí al Señor, yo hay una decisión. Le dije, Señor, sácame de ese lugar, pues no, ponme en un lugar en donde te pueda servir, yo te sirvo. Marcó un antes y un después, fue una decisión que tomé. Cuando llegó el momento de sacarme de aquel lugar, yo supe inmediatamente que era Dios el que estaba haciendo la obra. Esperé, se dio lo que se tenía que dar. Dios me dio un buen trabajo, me dio un trabajo en donde yo le podía servir. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, hubieron cosas que debilitaron mi fe en cierto punto, porque cometí un error gravísimo, y creo que este error se lo comete por lo general, todo cristiano comete. Yeah. Cuando el cristiano pone la mirada en el hombre y no la pone en Dios, o no la pone en Jesús, para ser exacto. Dice la palabra del Señor, puesta la mirada en mí, o sea, en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. O sea, yo cometí un error de poner mi mirada en el hombre. Evidentemente que ese varón al cual yo puse pues como estandarte, si se podría decir así, no como ejemplo, pues terminó haciendo cosas que no eran las correctas y me terminé defraudando. Pero Dios es bueno, porque Él sabe lo que necesitamos en el momento que necesitamos. O sea, él está pues presto a cada momento. Entonces, por si acaso, yo nunca
Yo nunca pedí ser pastor. O sea, Sucedió. yo no es que el Señor, yo quiero ser pastor, padre. O sea, la verdad, ese nunca fue mi deseo. O sea, yo siempre le decía al Señor, gracias por el talento que me has dado. Ustedes me conocen que yo soy adorador. No digo músico porque músico es cualquiera. Exacto. Muy pocos son las personas que verdaderamente adoran con el corazón. Dice la palabra del Señor que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad, porque a ellos son los que Dios busca, ¿no? Y yo le decía a Dios, bueno, soy eso, soy líder de alabanza y eso es lo que me gusta. Pero llegó un momento en el que el Señor me llamó al pastorado, ¿verdad? Que fue duro para mí, créanmelo, fue bien duro, fue bien difícil porque yo decía en mí, bueno, soy joven, el ser pastor, citando lo que le dijo Ben Parker a Peter Parker, todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y verdaderamente el ser pastor es una responsabilidad muy grande porque te toca muchas veces negarte a ti mismo. Exacto. ¿Sí? Te toca negarte a ti mismo, ¿verdad? Toca quedarte sin nada, ¿sí? Por el bien del ministerio. O sea, nos toca pasar muchas pruebas y eso sin tomar en cuenta las cargas que como pastores llevamos, de nuestras ovejas, de todo lo que el entorno, pues, ¿no? Para poder sacar adelante un ministerio. Entonces, lo que yo he podido aprender durante estas dificultades, que son leves tribulaciones, son Leves. problemas que el Señor tiene el control. Y ahorita que me haces, estaba buscando yo acá, ¿no? Me vino a memoria un pasaje bíblico en donde está en Proverbios 3, en donde más bien es una exhortación a la obediencia. Si tú y yo, usted que nos escucha ya, tenemos en claro lo que es la obediencia, podemos pasar dificultades, podemos pasar estos problemas, podemos pasar las cosas duras, que se nos va a presentar a cualquiera, a todos nosotros. O sea, no es que a unos por aquí, a otros no, es algo que prepárate, Andresito. Agárrate, porque hay cosas que no te asustes, porque la verdad, mano, que las cosas más difíciles vienen para los que Dios quiere pues llevarle un peso mayor de gloria. Eso es lo importante. Sí, entonces, mira lo que dice en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hay que siempre entender aquello. Cuando uno reconoce que Dios es el que nos ha sacado de algunos de lo peor, ¿no? Claro. ¿Ya? O sea, Dios nos va pues a poner en lugares donde, en mi caso, yo nunca pedí ser pastor, nunca pedí tener el don que tengo de enseñanza, nunca pedí estar aquí. Pero yo creo que Dios mira también aquello que está en tu corazón cuando tú lo pones a Él en primer lugar. Y Él empieza pues a demostrar lo que Él tiene para sus hijos. Gloria a Dios. Muy, muy bonito el testimonio que nos puede contar el pastor. Bueno, entonces vamos con nuestra quinta pregunta. Amén. Bueno, como quinta pregunta tenemos: ¿cuál es el momento que atesora en su corazón en donde Dios se ha glorificado grandemente en su vida? Bueno, eso sí, Pero señor Axel. no, eso sí es algo muy hermoso, poder recordar aquello. Yo recuerdo tanto que yo anhelaba, pues, yo creo que cuando uno se casa, uno anhela ser padre, pues, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día, lamentablemente, la sociedad está, pues, metiendo un poco de cosas en la cabeza de los jóvenes. No escuches esas cosas, joven, tú que me ves, ¿eh? ¿Verdad? Cuidado. Yo creo que, bueno, uno de mis deseos fue eso, ¿no? De poder llegar a ser padre. Y me recuerdo tanto que pasó un tiempo después que yo me casé, ¿verdad? Y yo le venía pidiendo a Dios eso, que me dé la oportunidad de ser padre y poder tener un hijo, pues, ¿no? Y me recuerdo tanto que el Señor en una noche, el Señor me dice, prepárate porque va a venir algo, ¿no? Y usted sabe que a veces nosotros como seres humanos somos demasiado, Señor, dame una tercera confirmación, no una segunda, es una tercera, o sea,
hasta poder creer. Lamentablemente así somos nosotros como seres humanos. Yo recuerdo tanto que, bueno, el Señor me dio esa palabra y en una tarde, eso fue una noche, en una tarde, yo estaba con mi esposa y el Señor me dice, vas a ser papá. Y yo, bueno, y así, le digo yo a mi esposa, mi amor, vamos a ser papá. Le digo yo así. Mi esposa me dice, no, no vamos a ser papá todavía. Y a raíz de eso, al ratito, el Señor me da y me viene y pone en mi mente, dile a tu mujer que no seas como Sara. Yo, ¿cómo como Sara? Bueno, que cuestionó cuando el ángel de Jehová, pues no, uno de los ángeles se acerca, ¿no? A hablar pues con Abraham y le dice pues que su esposa iba a tener un hijo, ya una petición que le había pedido. Y evidentemente todos conocemos cuál es la historia de Sara, pues no, era una mujer que no podía procrear, que no podía tener hijos, ¿no? ¿Verdad? Y ella en ese momento duda y dice, bueno, yo, parafraseando, ¿no? Soy veterano, ¿no? Ya tengo mis años, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo voy a tener hijos? Dice, ¿no? Está parafraseando. No es que mi esposa sea veterana, por si acaso, no, mi esposa es más joven que yo, sino que vamos a ese momento en donde entramos nosotros en la duda, ¿no? En la incredulidad del hombre que por naturaleza la tiene. Y bueno, pasaron 2 días, recuerdo tanto, en casa de mi suegra, comentando con mi suegra, me dice, vamos a comprar una prueba de embarazo, me dice ella, y así fue. Se compró la prueba de embarazo y se hizo la prueba y salió positivo. O sea, fue una emoción inmensa para mí porque era algo que yo le venía pidiendo a Dios y Dios me lo concede. Y de ahí pasó el proceso, pues no, de gestación, todo eso, ¿no? Y cuando llega el momento de dar a luz, hermano, yo salí de mi trabajo corriendo, no me importó nada, me recuerdo tanto. Le dije a mi jefe, hoy es el día, me voy porque voy a ser papá. Mi jefe me abrazó, me dijo, anda, Lucho, deja eso ahí, ándate. Y me fui hasta la clínica en ese instante, pues en ese momento. Y bueno, llegué antes, ¿no? Pero Dios me permitió poder tomar en mis brazos a mi hija en un momento en donde yo digo, el enemigo se quiso mover porque mi hija ya había pasado el proceso o sea, ya estaba pasada del parto, ¿verdad? Y yo orándole al Señor, o sea, como padre primerizo, pues uno nunca sabe, pues no lo que se va pues a presentar, pues, ¿no? ¿Verdad? Uno asustado y todo, ¿no? Y muchas cosas que venían a mi cabeza, ¿no? Pero cuando escuché el llanto de mi hija y cuando me la trajeron, me la pusieron en mis brazos, yo dije, wow, Señor. El regalo que Dios le dio a usted. Una petición que hice a Dios me la responde. Y bueno, hoy en día mi hija ya va para los 5 años. Ahora en septiembre cumple 5 añitos. Así que hemos pasado muchas cosas. Pero el Señor aún me sigue enseñando. Me sigue enseñando. Y eso es bueno porque para poder ser pastor es necesario tener un corazón de padre. Y Dios nos habla pues que es necesario que tengamos un corazón no de piedra, un corazón de carne, para poder sentir, en este caso nosotros como pastores, pues lo que nuestras ovejas en su tiempo sienten, o podrán estar sintiendo. Y es necesario aquello. Entonces, esa fue una de mis mejores experiencias, si se puede decir, algo que el Señor me pudo dar. Y con eso estoy contento. Muy bonito. Ya, si usted que está viendo ahorita este testimonio grande, y si están llorando, también háganos saber qué tal les pareció. Pero la verdad que es como Dios obra. Dios le dio lo que él más deseaba, el pastor más deseaba. Entonces, esto es algo como una oración contestada, es una alegría inmensa, sabiendo que Dios cumple lo que, las promesas, cumple lo que Dios tenía para él, pero obviamente en su tiempo, obviamente. Amén. Disculpa si me permites, mira, me recordé ahorita. Jeremías 33:3. Esto es algo que todos lo sabemos.
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí lo primordial es el clamar a Dios. Cuando tú y yo clamamos a Dios, o sea, Él no se va a negar a mostrarnos todo lo que Él quiere entregarnos. Y cuando lo hacemos con fe, es mucho mejor. Mucho mejor. Amén. Sí. La verdad que ahorita Dios está haciendo, está ahí poniendo en nuestros corazones hay versículos bíblicos ahí para edificación de muchas personas ahorita. Amén. Bueno, entonces vamos con nuestra última pregunta, que es la sexta. Bueno, como sexta pregunta tenemos, ¿qué recomienda a las personas que pueden estar pasando por momentos complicados actualmente? ¿Qué recomiendo a personas que estén pasando por momentos complicados actualmente? Si tú eres creyente, sujétate de Cristo, sujétate de Dios, afírmate en los caminos de Dios. Si no eres creyente, te invito a que conozcas de aquel que nos llamó a su luz admirable. Con esto no significa, ¿verdad?, que al venir a los pies de Jesús se te van a solucionar tus problemas. No significa eso. Significa más bien que al venir tú a Cristo vas a encontrar una respuesta para poder sobrellevar el problema que estás atravesando. El Salmo 23 es un salmo que a nosotros nos enseña mucho. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos dice que Él nos va a pastorear. Pero también es algo que les animo yo en el amor de Cristo, es a no desfallecer, a someternos más a Él, a orar, a buscar, ¿sí? Por medio de su palabra, leer las Escrituras, porque la palabra del Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Cuando usted y yo, cuando tú y yo, Andresito, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto pues está de más decirlo, o sea, el resto va a venir por añadidura. No busques la bendición primero, no busques que se te solucionen tus problemas primero, no. Lo que debemos de buscar primero es el reino de Dios. Exacto. Pero ¿qué te parece? Mira, sabes que vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué es lo que dice en Mateo 7. Mateo 7:7. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto es algo que el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Que no debemos de buscar soluciones fuera del reino. Por eso hice el hincapié. Si tú eres creyente, te animo a que te sujetes más a Dios, a su palabra. Y el que no es creyente, pues que se anime a creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que es importante dentro de nosotros como cristianos. El mundo podrá tener fe, el que está en el mundo podrá tener fe, pero podrá tener fe en cosas muchas veces materiales y pasajeras. Pero la fe que nosotros tenemos en Cristo, eso nunca va a pasar. O sea, Jesucristo va a seguir siendo el mismo, la palabra del Señor va a seguir siendo la misma, Dios va a seguir siendo el mismo. Así que eso, Andresito, les animo pues a que debemos de buscar, debemos llamar, debemos de decirle al Señor: Padre, aquí estoy, me entrego a ti, y bueno, y a esperar, porque de parte de Él recibiremos grandes cosas, porque son promesas inmensas, las cuales Dios pues tiene preparado para sus hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, con esto entonces culminamos la entrevista de Generación de Fuego. Así que espérenos en otro video más que vamos también a seguir con esta misma temática de las entrevistas. Entonces no se vayan a perder ningún solo video, que va a estar interesante. Así como el pastor tiene su testimonio,
Así hay muchos pastores que también tendrán otros testimonios que contar. Bueno, entonces, hasta un próximo video. Chao, bendiciones. Que el Señor te bendiga, bendiciones.